This meeting is being recorded. Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Le doy la bienvenida a este tiempo, a esta clase que vamos a tener. Ustedes saben que estamos estudiando textos dentro de su contexto bíblico, desde luego, y estamos viendo cómo mejor estudiar la Biblia de una mejor manera para que nosotros la podamos entender y podamos entender lo que el Espíritu Santo inspiró a aquel que lo escribió, y debemos entender también las circunstancias en que se escribieron las cosas para que le podamos tener un entendimiento más cabal, más exacto, más preciso de lo que la palabra nos quiere enseñar, y de ahí también nosotros poderla entender, y cuando nos toque explicarla o enseñarla, también la podamos enseñar a las personas que a veces no se dan cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Y esas clases son para eso. A veces nosotros escuchamos cosas que predican, y a veces aún los mismos pastores, hermanos, a veces los mismos pastores cometemos a veces los errores de no ubicarnos bien en el contexto, ¿verdad? Y eso y no debe de ser así. Cuando uno estudia la Biblia debe de respetar los contextos, entender por qué se dijo aquello, en qué circunstancias se dijeron, qué quiso decir el escritor, para que nosotros no lo saquemos y lo llevemos a otra cosa que no es, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar las promesas de Dios, hermano. Las promesas de Dios. Y a veces, si quieren tomar nota, vamos a ver ahí algunos pasajes bíblicos. Las promesas de Dios. En la Biblia, hermanos, hay muchas promesas que Dios ha hecho o que Dios hizo, ¿verdad? Y en realidad, las promesas ya están hechas porque quedaron registradas en la Biblia. O sea que ahorita no es tiempo, Dios ya no está haciendo promesas porque ya las hizo, ya las hizo y quedaron escritas en la Biblia, ¿verdad? Entonces es bien importante, porque a veces personas dicen, es que Dios me prometió, dicen. ¿Cómo es que Dios te prometió? Entonces Dios hace promesas ahorita, en este tiempo. La Biblia dice que las promesas ya están hechas, ¿verdad? Y lo que nos queda a nosotros es creerlas y esperarlas, ¿verdad? Confiar en ellas, ¿verdad? Entonces, las promesas, hermanos de Dios, quedaron registradas en la Biblia, pero yo explicaba o decía de que hay promesas que fueron hechas a ciertas personas en particular, ¿verdad? Y esas promesas fueron personales, fueron directas a cierta persona, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Y de que ese hijo de Dios iba a ser una gran nación, ¿verdad? Y que de ese hijo Dios iba a traer al Mesías, ¿verdad? Y que en ese hijo Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, la promesa se la hizo a Abraham, ¿verdad? No se la hizo a Moisés, no se la hizo a no tampoco se la hizo a ninguno de los apóstoles, ni se la hizo a ninguno de nosotros. Fue una promesa directa, particular para una persona, ¿verdad? Entonces es como que usted diga, es que así, muchos dicen, así como Dios le prometió a Dios, como Dios le prometió a Abraham un hijo, Dios le prometió a Abraham un hijo. Pues tú nada más crees que Dios te va a dar un hijo, ¿verdad? Por ejemplo, una familia que no puede tener hijos o no ha podido tener hijos, pues ya ves que a Abraham Dios le prometió un hijo, y bueno, se lo prometió a Abraham, ¿verdad? Pero no me lo ha prometido a mí, es el punto, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas, hermano, parece que no afectan, pero sí, porque sacamos de contexto las cosas, ¿verdad? Y también, hermanos, hay promesas que Dios les hizo al pueblo de Israel como pueblo, ¿ves? Promesas que estaban directamente para ese pueblo de Israel, dentro de un pacto, dentro de un contrato, dentro de un convenio, un pacto, ¿verdad? Que Dios hizo con ellos. Entonces, Dios les prometió al pueblo de Israel muchas cosas, y eran promesas que estaban condicionadas. O sea, no solamente les dijo, yo les prometo tal cosa y crean que les va a pasar, no, eran promesas de Dios que estaban condicionadas al contrato o al pacto que hizo con ellos, con el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay promesas que le hizo cuando ellos salieron de Egipto,
llegaron al monte de Sinaí, ahí Dios hizo el pacto con ellos y le dio leyes, ¿verdad? Y en ese pacto estaba bendiciones. Yo le prometía bendiciones si se portaban bien. Era condicional, si se portaban bien. También les prometió maldiciones o cosas malas, que le iban a pasar cosas malas, o que Dios los iba a castigar, en otras palabras, si ellos se portaban mal. Entonces, la promesa dependía de cómo ellos iban a comportar con Dios. Si ellos iban a portar bien con Dios, lo iban a honrar, lo iban a obedecer, pues Dios les prometía que los iba a bendecir siempre. Pero si ellos lo olvidaban y se olvidaban de las palabras de Dios y empezaban a hacer sus cosas contrarias a lo que Dios les dijo que hicieran, o sea, que iban en contra de los mandamientos de Dios, de lo que Dios les ordenó. Entonces dice Dios, si ustedes me abandonan y hacen a un lado mis mandamientos, de acuerdo al pacto que ya hicimos, pues yo tengo que cumplir lo que les prometí también. Les tengo que cumplir que los voy a castigar. Tengo que cumplir que les va a pasar esto y esto, porque está en el contrato, está en el pacto, ¿verdad? Entonces Dios actúa, hermanos, de acuerdo a lo que Él promete, pero también de acuerdo al comportamiento del que hace el contrato con Él, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Entonces, hay promesas que Dios hace que son incondicionales. Por ejemplo, que Dios no pone ninguna condición, simplemente que crea, ¿verdad? Que crea que Dios, que la persona, que Dios promete a veces cosas que nos pide que crean en lo que Él pues, está prometiendo. Y, y tú no tienes que hacer nada, o sea, la persona no tiene que hacer nada. Esa es una promesa incondicional. Pero hay promesas que son condicionales. Cuando Dios requiere que tú hagas lo que Él te pide para que eso que Él te promete, pues pueda llegar o se pueda cumplir. Entonces, hay varios tipos de promesas en la En Biblia. volumen. Entonces, estamos viendo eso, ¿verdad? Bienvenido, hermano. Si hace el favor de bajar su volumen o apagar su micrófono No, para que no se que no oiga el se ruido, oye. por favor. Aquí El volumen, no se hermano. oye. Sí, no se oye. Tiene que conectar, apretarle el audio. El audio. Ahora sí me oye, hermano. Súbele. Hermano Efraín, ¿me oye? No se escucha. Dile, no se oye nada. No se oye nada. A ver, Ahora sí ya. Ahora sí ya. ahora sí, ya, qué bueno. Bueno, ok. Estamos hablando de las promesas de Dios. Ay, disculpe. Estamos hablando de las promesas de Dios, que hay promesas Sí. condicionales, donde Dios pide algo que tú o que la persona haga algo para que Él cumpla lo que te promete. Hay promesas que son incondicionales, donde lo único que tiene que hacer la persona es creer y esperarlo, que Dios se lo va a dar, ¿verdad? Pues lo que le prometió. Entonces, también hay promesas que Dios le hizo a personas particulares, que son muy personales. Hay promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, que son solo para ese pueblo, porque es un pacto, un contrato que hizo con ellos. Y hay promesas que Dios le hace a toda la humanidad que cree en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahí es donde entramos nosotros. Entonces es bien importante que nosotros sepamos, cuando leamos, sepamos distinguir si es una promesa que se la está haciendo a un particular, a una persona, por ejemplo, Abraham o Moisés o David, etcétera, o se la está haciendo a todo el pueblo. Entonces, esa promesa, pues, como estamos viendo que es para esa persona o para ese pueblo de Israel, automáticamente no es para nosotros, porque la Biblia está diciendo que lo hizo con ciertas personas.
ese trato, ese convenio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios hace una promesa ya se abre, el panorama se abre para todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, Él hace promesas a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios hace esas promesas, son a través de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, que si nosotros creemos en Cristo, si nosotros nos unimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y le obedecemos, pues esas promesas que Dios hace en Cristo son para nosotros. Las promesas que Dios le hizo a Israel son para Israel, ¿verdad? Las promesas que Dios le hizo a ciertos personajes como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, fueron promesas personales que tampoco son para nosotros, porque fueron para esas personas en particular, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la Biblia, hermano, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Porque a veces leemos y generalizamos, ¿verdad? Generalizamos. Entonces, yo les ponía el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero que tú creas en mí, yo te voy a dar un hijo, ¿verdad? Y de ti voy a hacer una gran nación, y a través de esa gran nación yo voy a bendecir a toda la humanidad. Y Abraham lo único que Dios le pedía era que le creyera a Dios. Entonces Abraham dice que le creyó, o sea, tuvo fe en lo que Dios le ofreció y le prometió. Y ahí se vemos la historia, ¿verdad? De la historia. Entonces, yo no puedo tomar la historia de Abraham para mí, porque en realidad esa historia fue para una persona en particular y Dios ya ya cumplió esa promesa. Entonces, lo único que nos ayuda es ver que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? En ese personaje, en lo que Él le prometió a Abraham, lo cumplió. A través de la historia se ve que Él cumplió, ¿verdad? Entonces, lo que nos toca a nosotros es creer en ese Dios que cumple las promesas que Él nos hace a nosotros, pero en Cristo, ¿verdad? Nosotros entramos dentro del plan de las promesas de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Para los que creemos en Cristo, para los que recibimos a Cristo, para los que Cristo es nuestro Señor y Salvador, lo reconocemos. Entonces, Él tiene promesas para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Quiero invitarles a que veamos 2 Corintios 1, 18 al 22. Si no tiene Biblia, no se preocupe, yo lo voy a leer para que usted lo entienda. Aquí Pablo va a citar un pasaje que él escribió a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, ellos ya son después de Cristo, ¿verdad? Cristo ya había venido, Pablo fue un misionero que llevó el evangelio. Entonces, las promesas que Dios hace en Cristo son diferentes a las promesas que Dios le hizo, por ejemplo, a Abraham, que le hizo al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel literal, el pueblo étnico, de la raza, los judíos. Fueron promesas diferentes. Y el problema, como les digo, es que a veces leemos la Biblia y pensamos que las promesas que le hizo Israel son para nosotros, cuando no son para nosotros. Las promesas de nosotros, que Dios nos hace a nosotros, son las que son en el Nuevo Testamento de Cristo para acá. O sea, de la venida de Cristo para hasta el día de hoy, nosotros entramos a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, al creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a leer qué dice acá, 2 Corintios, capítulo 1, verso 18. Mire qué dice Pablo. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: pero tan cierto, dice Pablo, como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. O sea, no es algo ambiguo, sino dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, ¿verdad? No fue sí y no. En él, dice, siempre ha sido sí. O sea que en Cristo todo lo que Él promete a nosotros debemos tomarlo como algo afirmativo, algo que podemos confiar, no como algo que dudemos de aquello, ¿verdad? Que sí o no. No, lo que Cristo promete, dice Pablo,
Siempre debemos de creerlo que es algo que sí lo vamos a recibir, que sí nos lo va a dar, que sí, lo que sí nos ofrece es una realidad. Verso 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, dice, pero luego dice en qué condición. En Cristo. O sea, para los cristianos, para los que creemos en Cristo, porque solamente a través de Él se reciben esas bendiciones. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Amén quiere decir así sea. Lo confirmo, lo aseguro que así es. Eso quiere decir la palabra amén. Para la gloria de Dios. Y luego dice así, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió o nos comisionó o nos nombró como apóstoles. Y el verso 22 dice, nos selló, nos marcó como propiedad suya y puso su espíritu, hablando del Espíritu Santo, en nuestro corazón, o en nuestra mente, en nuestro espíritu, como garantía, dice, de sus promesas. Pablo le está hablando a cristianos, no le está hablando a paganos que no creen en Dios, no le está hablando a judíos, ¿verdad? Porque Dios les hizo promesas a ellos que cuando vino Cristo, tristemente no las creyeron. Entonces, de ahí se empieza a predicar el evangelio y ahora todos los que reciben a Cristo, Dios dice que le hace promesas a todos los seres humanos, promesas de salvación, de perdón de pecados, de bendiciones, pero es a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? O sea que Dios no manda sus bendiciones a través de otra persona que no sea su Hijo Jesucristo. No nos manda bendiciones o no cumple sus promesas porque creemos en Mahoma o creemos en Buda, ¿verdad? No, aquí está diciendo que las promesas que Dios hace es a través de una persona que Él escogió para que a través de Él nosotros recibamos esas promesas. Y esa persona es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, que fuera de Cristo, hermanos, no vamos a recibir las promesas de Dios si no las creemos, si no creemos que Él es la persona que Dios escogió para que nos bendiga, para que a través de Él recibamos las bendiciones, que son sus promesas, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender eso, ¿verdad? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, a veces vemos cosas que Dios le prometió al pueblo de Israel, pero son otras cosas, ¿verdad? Son otras cosas. Y estaban en otro contrato, en otro pacto, ¿verdad? Y entonces, y muchos no se dan cuenta y piensan que las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, que la mayoría de ellas son basadas en un contrato, en ese pacto que Dios hizo con ellos. Y a veces nosotros las traemos al tiempo presente cuando no corresponden, ¿verdad? No corresponden. Entonces, muchos no se dan cuenta, no saben y hacen una revoltura, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver en la Biblia, hermanos, es que todas las promesas que Dios hace, Dios las va a cumplir en aquellas personas que creen en Él, que le creen a Dios, ¿verdad? Es como que alguien le diga, yo te prometo que te voy a dar un regalo, pero usted no lo cree, pues va a decir, no, a lo mejor me está engañando, nada más me está tratando de hacer algo que no es. Si usted no confía en esa persona, pues no le va a creer. Pero Dios lo que nos enseña su palabra es que Él sí cumple sus promesas. Entonces, y la mayoría de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ya las cumplió, ¿verdad? Ahora a nosotros nos toca creer la que nos toca a nosotros, las promesas que Él nos hace en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje en Hebreos capítulo 6. El libro de los Hebreos está un poquito antes de Apocalipsis. Y aquí Pablo le está escribiendo a estos creyentes en Cristo, de que ellos como que se andaban desanimando porque tal vez ellos estaban esperando que todo lo que Dios les había prometido ya se cumpliera rápido, ya. Porque a veces nosotros así pensamos, ¿verdad? Que Dios me prometió algo y ya lo quiero ya, ¿verdad? Entonces, mire qué dice acá, mire qué dice la palabra de Dios.
Hebreos 6:12. Aquí Pablo, el escritor de Hebreos, que algunos piensan que fue Pablo, no hay seguridad en aquello. Pero mire qué dice la palabra de Dios. Hebreos 6:12. Le dice a los hebreos de ese tiempo, de hace casi 2000 años. Esta es una de las primeras, los primeros cristianos. Está hablando estas cartas para los primeros cristianos que se habían pasado del judaísmo al cristianismo. Habían dejado de creer no habían dejado de creer en Dios, sino que habían dejado de creer en lo antiguo. Y cuando vino Cristo se dieron cuenta que era el Cristo el que Dios había prometido y creyeron en él, ¿verdad? Pero algunas cosas que ellos estaban esperando que iban a recibir en Cristo, pues como que ya las querían ya, ¿verdad? Y mire qué dice el versículo 12. ¿Qué les dice el escritor? Hebreos 6:12. No sean perezosos, les dice. Perezosos, ¿verdad? Una persona perezosa es una persona que no quiere, ¿cómo le podría decir? Que no tiene muchas ganas de salir adelante, ¿verdad? Que no tiene muchas ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces el escritor le dice a estos cristianos, no sean perezosos, más bien, imiten a quienes, dice, por su fe y paciencia heredan las promesas, o sea, las promesas de Dios. En otras palabras, que para que nosotros recibamos lo que Dios nos promete, necesitamos tener fe, creerle a Dios y tener paciencia. O sea que no nos van a llegar así, así como cuando uno manda a pedir algo por correo y quiere una entrega express, ¿verdad? Que le llega en 2 días o 3 días y ya la tiene. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan así, ¿verdad? Pero aquí la misma Biblia dice que nosotros debemos de no desanimarnos, ni rendirnos, ni que nos gane la pereza, ¿verdad? En nuestra vida diaria, sino más bien dice, imiten a quienes por su fe, o sea que fe es creerle a Dios, que usted no deje de creerle a Dios. Y también se requiere paciencia. Paciencia es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la paciencia. De lo que Dios nos ha prometido, usted tenga confianza de que lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a cumplir? Bueno, aquí hay que tener paciencia porque Dios sabe los tiempos en que lo va a hacer, ¿verdad? A veces nosotros nos desesperamos, pero en realidad Dios, tengamos la plena seguridad de que si Dios ha prometido algo, no lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, tengamos paciencia y no nos desesperemos. Porque el problema no está en Dios, está en nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos las cosas rápido. Y luego vamos a ver vamos a ver un pasaje que está en segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Fíjese. Y este es un versículo que también nos da más información sobre las promesas de Dios. Dice así el versículo 4. Así que Dios, dice el apóstol Pedro, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Aquí le está hablando a cristianos, a personas que ya son cristianas. Para que ustedes, dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, dice, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Las promesas de Dios, lo que Dios nos promete es al final de esta vida que tenemos física, vamos a tener una vida eterna, ¿verdad? Mejor que esta que tenemos. Pero mientras tanto, estamos en este mundo que está corrompido, donde hay corrupción, donde hay pecado, y lo que nos pide Dios es que nos escapemos de esa corrupción, que no nos dejemos atrapar por esos malos deseos que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de eso también, de que Dios nos ha entregado
dice, nos ha entregado preciosas y magníficas promesas, ¿verdad? Entonces estamos viendo, hermanos, de que nosotros los cristianos tenemos muchas promesas que Dios nos ha hecho. Vamos a entrar a estudiar algo más particular, ¿verdad? Vamos a ver algunas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que vamos a ver que Dios ya las cumplió. Esto que les voy a ir diciendo, esa manera de información para que veamos que Dios sí cumple lo que promete, ¿verdad? Por ejemplo, a Adán y Eva, Dios les prometió que un ser humano, un descendiente de Eva, iba a derrotar al enemigo, al diablo. Se lo dijo así de una forma poética, le dijo que uno que iba a venir de la mujer, o sea, de la descendiente de la mujer, un ser humano, le iba a aplastar la cabeza al diablo, ¿verdad? De forma poética le está diciendo que lo iba a derrotar, lo iba a destruir su poder que tenía que tenía sobre el ser humano, ¿verdad? Y sabemos que Cristo cuando vino, ¿verdad? Venció la muerte y venció el pecado. Entonces vemos que Dios cumplió esa promesa que le hizo a Adán y Eva. Esa promesa está en el capítulo 3 de Génesis. No lo vamos a buscar porque nos llevaría tiempo, ¿verdad? Luego creció la humanidad y se degeneró, empezó a pecar y ofender a Dios, y Dios mandó un diluvio, ¿verdad? Llamó a un hombre que se llamaba Noé y le dijo a Noé que construyera un arca y que a través de esa arca él se iba a poder salvar de la inundación que iba a venir. Pero Noé representaba un nuevo comienzo de la humanidad, porque se destruyó la gente que vivía ahí por el diluvio y nada más se salvó una familia, la familia de Noé. Desde luego que esto tenía un simbolismo, ¿verdad? Pero también Noé, cuando terminó el diluvio, Dios le dijo a Noé, le hizo una promesa, que no iba a volver a destruir la humanidad a través de un diluvio, a través de una inundación. Se han dado inundaciones, ¿verdad? Con las lluvias y todo, pero no estamos hablando de una inundación universal, ¿verdad? Lo que pasó en el diluvio es que se destruyó la gente que había y nada más quedó una familia. Y todo esto, hermanos, representaba el hecho de sobrevivir al diluvio, representaba a Jesús que resucita y comienza una nueva humanidad. Así como Noé sobrevivió al diluvio y su familia con esa familia comenzó una nueva etapa en la humanidad. También Jesucristo, cuando muere y resucita, sale y vence a la muerte y comienza una nueva humanidad, ¿verdad? Es lo que representa esta etapa, ¿verdad? Y Jesús viene a ser la confirmación de esta nueva etapa que Dios trae a la humanidad en Cristo. Por ejemplo, a Abraham. Abraham le prometió descendencia, le dijo que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Le dijo que le iba a dar un hijo, le prometió un hijo, le prometió que a través de ese hijo Dios iba a formar una nación, un pueblo, y a través de ese pueblo iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Abraham no sabía cómo lo iba a hacer. Simplemente le dijo que a través de su descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y se salió de su pueblo y se fue donde Dios le dijo. Y pasaron 25 años, ¿verdad? Hasta que nació el hijo. O sea que pasó bastante tiempo para que Dios le cumpliera la promesa. Y le cumplió la promesa, ¿verdad? Y los que conocemos la historia sabemos de que Abraham, pues si la esposa le trató como vio que se pasaba el tiempo y no nacía el niño que le había prometido, pues la mujer metió ahí a su sirvienta, a su esclava, para que a través de ella tuviera un hijo, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, le dijo, ese no es lo que yo te prometí, le dijo, el que yo te prometí ese es que van a hacer cuando yo diga, dice Dios. Y nació cuando Dios dijo, ¿verdad? Y por eso se le llama al hijo de Abraham, Isaac, se le conoce como el hijo de la promesa, porque ese era el que Dios le había prometido, no el que tuvo con la criada, ¿verdad? Con la otra mujer. Y así, hermanos, vemos que Dios forma un pueblo
el pueblo de Israel, Dios cumple lo que le prometió a Abraham, y a través de ese pueblo nace Jesús, que es el que, a través del cual Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, porque Jesús vino a ser el representante de cada ser humano, y él fue el que trajo la perfección, que ningún ser humano puede lograr por sí mismo. Entonces Dios lo que le prometió, la bendición que tiene la humanidad, es que Dios le dio un salvador a la humanidad, una persona que representara a la humanidad y que pudiera obedecer perfectamente a Dios, lo que ningún ser humano había podido lograr, ni podrá. Entonces vemos que la humanidad es bendecida a través de Jesucristo. Y ese viene a ser el verdadero hijo de la promesa, que viene de, no, en realidad el hijo que tuvo Abraham con su esposa Sara, se le conoció como el hijo de la promesa, porque el otro que tuvo no era el hijo de la promesa. Pero después de cierto tiempo, es que pasó el tiempo, el verdadero hijo de la promesa, que Abraham ni siquiera se imaginaba quién iba a ser, vino a ser Jesucristo. Que pasaron muchos años y años y años hasta que nació el verdadero hijo de la promesa. Porque a través de esa promesa es que nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Y ahí somos bendecidos, todas las familias de la tierra, todo el que cree en Jesucristo, Dios le hace la promesa de que es bendecido, porque se le perdona sus pecados, ¿no? Ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Ahí es donde la promesa de Dios nos llega a nosotros, en Cristo, ¿verdad? Entonces, esa promesa se cumple cuando nosotros reconocemos a Cristo y la promesa de la bendición llega a nosotros, porque a través de Cristo nosotros somos perdonados, somos aceptados en la familia de Dios, somos hechos sus hijos, y no solamente sus hijos, ahora somos hasta herederos, herederos de la vida eterna, gracias a Cristo, ¿verdad? Que fue el que Dios finalmente fue el que prometió que iba a venir. A Moisés también le dijo, ¿verdad? Le prometió que a través de, así como él había liberado el pueblo, ¿verdad? De Egipto, en el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, también en Jesús, Dios iba a levantar a alguien que iba a libertar, que iba a ser un libertador, pero un libertador más grande, ¿verdad? Y Jesucristo superó a Moisés, porque Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, pero Jesús nos libera del poder del pecado a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, por eso es superior a Moisés, un libertador más grande. Luego a David, el rey David le prometió que uno de sus descendientes del rey David, iba a ser rey para siempre. Bueno, y uno dice, ¿y cómo vas que va a ser rey para siempre? Pues si todos los seres humanos se mueren, ¿verdad? Llega un momento que se mueren. Y David, pues quizá no entendió hasta dónde le quiso decir Dios, ¿verdad? Aunque David entendía de que Dios podía hacer algo totalmente sobrenatural, ¿verdad? Pero no sabía exactamente qué era, ¿verdad? Entonces, esa promesa que le hizo a David, pues sabemos que Cristo al morir, ¿verdad? Y resucitar, sube al cielo, asciende al cielo y ahora Él es Rey de reyes y para siempre. Algo que David ni se imaginaba cómo Dios lo iba a hacer. Pero todo esto que Él prometió a estos personajes, Dios lo cumplió en Cristo. Todas las promesas que Dios hizo a Noé, a Abraham, a Adán, a Moisés, todas se cumplieron en la persona de Cristo, ¿verdad? O sea que esas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento ya están cumplidas, ¿verdad? Ya las cumplió Dios. Y todo esto lo hizo para que nosotros, al ver que sí las cumplió, podamos confiar y tener fe que lo que Él nos promete en su Hijo, Cristo, también confiemos de que eso se va a cumplir y como una realidad. Entonces, bien importantes. Sí, hermanos, si usted quiere ver dónde están las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, ya como pueblo, esas se encuentran apunte ahí, Deuteronomio 27. Son 4 capítulos, del 27, 28, 29 y 30. Ahí hay 4 capítulos
donde se hace una lista del contrato, del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y ahí hay una lista de bendiciones y de maldiciones. Entonces, esas listas, hermanos, son para el pueblo de Israel. Fue un contrato que Dios hizo con el pueblo de Israel. No lo hizo ni con México, ni con Guatemala, ni con El Salvador, ni con Colombia, ni con Argentina, ni con Estados Unidos, ni con Alemania. Las hizo con Israel, ¿verdad? O sea, que era solo para ellos. Entonces, es bien importante que nosotros, a veces cuando leemos la Biblia, pues a veces caemos no nos damos cuenta, ¿verdad? Ah, pues esto se lo prometió Israel, dice. Pues ha de ser también para mí, ¿verdad? Y caemos en ese error, caemos en ese error, ¿verdad? Cuando no es para nosotros, ¿verdad? Las promesas que nosotros tenemos, hermanos, en Cristo, son superiores que las que le hizo al pueblo de Israel. Si usted lee el pacto que Dios hizo con Israel y las promesas que Dios les hace, que son condicionales, porque están condicionadas a su comportamiento, a su adoración a Dios. Están condicionadas a que si el pueblo le era fiel a Dios, Dios iba a ser fiel con ellos. Y si el pueblo era infiel con Dios, pues Dios iba a tener que cumplir lo que quedó establecido en el contrato, en el pacto. Los iba a tener que castigar, porque esa era parte del contrato. Entonces, mientras que nosotros, hermanos, tenemos una bendición súper mejor en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo nada más, ¿verdad? Para que veamos que a veces nosotros cometemos, o cuando leemos a veces no nos damos cuenta. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. La historia dice, aquí en esta historia bíblica, nos dice de que el rey David quería hacer un templo. Le quería hacer un templo a Dios. Bueno, Dios tenía un templo, pero era así como de tela, ¿verdad? Era de pieles. Disculpen la comparación, pero tal vez nosotros hemos visto un circo, ¿verdad? El circo que es portátil se pone así con palos y se arma como una carpa, ¿verdad? Grande. Pues así era el templo que Dios tenía en el pueblo de Israel. Era portátil, porque en el desierto, así cada vez que avanzaban lo quitaban y lo ponían donde llegaban y se quedaban un tiempo. Y cuando llegaron al pueblo de Israel también y lo pusieron portátil. Y ahí estaba, ¿verdad? Y Dios se hacía presente. Pero el rey David dijo, no, pues yo quiero hacer un templo de piedra, un templo que esté bien ahí, bien hecho para Dios. Y Dios le dijo que no. Le dijo que no, que él era un hombre guerrero y que había derramado mucha sangre, y entonces le dijo que mejor que lo hiciera su hijo, que Salomón, el siguiente rey. Y cuando el rey David murió, él ya tenía los planos del templo, ya los había dibujado ahí cómo los quería y todo. Entonces su hijo Salomón hizo el templo, ¿verdad? Hizo el templo. Entonces cuando se inauguró el templo, Dios hace un pacto con Salomón, con el rey. Con el rey Salomón hizo ese pacto en la dedicación del templo. Y tal vez ustedes han leído parte de ese pacto que Dios hace con Salomón. Y le dice que tal vez usted lo ha dicho, han oído esa parte, que si mi pueblo se humillare y si mi pueblo viniere y se humillare y reconociera su pecado, yo lo voy a perdonar. Y está esa parte ahí, ¿verdad? Pero el contrato, el pacto que Dios hace con Salomón, hermanos, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Porque ahí está, es condicional, ¿verdad? Es condicional ese pacto. Lo que pasa que a veces nosotros cuando leemos estos versículos, nada más leemos los versículos que hablan de lo bueno, pero no leemos los versículos que hablan de lo malo. Entonces los versículos están en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 22. Son 11 versículos.
Y en los primeros, del versículo 11 al versículo 17, habla de que si el pueblo era fiel a Dios, Dios iba a bendecir al pueblo. Pero si no era fiel a Dios, aunque tuvieran el templo, Dios los iba a tener que castigar por su pecado. Entonces, es bien importante esto, hermanos. Porque a veces nosotros leemos nada más la primera parte de este pacto que hace Dios con Salomón. Y sí, a veces decimos, es que es palabra de Dios, dicen. A veces tenemos, hay personas que no hacen distinción y dicen, pero es palabra de Dios y Dios lo dijo. Sí, dijo eso, pero se lo dijo a Salomón y se lo dijo a los judíos. Y hay que leer también la otra parte de este capítulo para entender de que así como Dios promete una cosa en lo bueno, también promete una cosa si se portaban mal. Y entonces no podemos decir que esto es para nosotros, porque si fuera para nosotros, nosotros tuviéramos que estar viviendo en ese tiempo, dentro de ese contexto, en esa época de Salomón, donde Dios le hace esta promesa al pueblo de Israel. Y también tenemos que considerar que si el pueblo se portaba mal, Dios iba a tener que actuar de acuerdo a lo que le dijo a Salomón. Vamos a ver esta parte, dice. Segunda de Crónicas 7:11. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevado a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo a Salomón, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Está hablando del templo de Jerusalén, el primer templo que se hizo. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o sea, la siembra, o envíe pestes, enfermedades sobre mi pueblo. Aquí estamos bien, agregando otra cosa. Las pestes, las enfermedades no las envía el diablo, las envía Dios. Aquí está diciendo que Dios las envía. O envíe pestes sobre mi pueblo. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. O sea, la tierra va a volver a producir su fruto, sus siembras van a ser productivas. Dice, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven desde este lugar, o sea, desde el templo de Jerusalén. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no se portaron bien ellos. Dios mandó destruir ese templo. Así que esa promesa se rompió. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Vamos a seguir adelante. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Pero la historia nos dice que no es así. Que cuando Dios dice que siempre estarán ahí, en ese templo, era condicionalmente. Ahí te vamos a ver que es condicionalmente. Verso 17. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo en lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacté con tu padre David cuando le dije, nunca faltará un descendiente en el trono de Israel. Esa es la parte buena, ¿verdad? Que está condicionada, porque aún dice Dios, le dice a Salomón, si el pueblo se humillare, si el pueblo reconoce su pecado, si el pueblo deja de hacer lo malo, yo lo voy a perdonar. Y si tú, le dice, no te portas bien como se portó tu papá, le dice David, también o sea que es una promesa condicionada, o sea, no es te portes como te portes, haga lo que tú hagas, yo siempre te voy a hacer todo lo que tú quieras. No es así. Dios no actúa así. Versículo 19, ahora vamos a ver la otra parte. Pero si ustedes me abandonan, cuando dice ustedes se refiere al pueblo, y el rey está incluido, y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado,
y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, está muy bonito, llegará el día en que todo el que pase enfrente de él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado de que les sobrevenga tanto desastre. O sea que aquí estamos viendo que lo que le iba a pasar de malo al pueblo era porque Dios lo iba a permitir. Dios lo iba a enviar por su comportamiento. Estaba condicionado, hermano. Estaba condicionado. El pueblo estaba condicionado a el comportamiento de él. Entonces, y la historia nos dice, ¿verdad? De que se cumplió lo que Dios prometió. Porque el pueblo de Israel se portó mal, hizo lo malo. Entonces Dios dijo, pues que vengan los babilonios y que se los lleven, y el templo que lo destruyan. O sea que se terminó el contrato, el pacto que Dios hizo con ellos. Pero a veces nosotros, con nuestro afán, ¿verdad? De buscar algún pasaje que nos ayude en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Dios dice que si nosotros nos humillamos y oramos y buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, Él nos va a escuchar, nos va a perdonar nuestro pecado. Déjeme decirle algo. Nosotros en el nuevo pacto, Dios ya nos ha perdonado en Cristo. Fíjese, es un pacto totalmente diferente. Entonces, sí, Dios nos manda que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero aun si nosotros nos portáramos mal, hermanos, Dios no va a cumplir, no nos va a sacar de este país, se nos va a llevar a otro país como esclavos. Dios no se van a arruinar las cosechas, porque ni siquiera tenemos cosechas, ¿verdad? Quizás nos va a ejercer cierta disciplina el Señor, pero no es exactamente como dice aquí, ¿verdad? Porque eso fue algo particular para el pueblo de Israel, particular para el pueblo de Israel. Desde luego que si nos portamos mal, Dios nos llama a arrepentirnos, pero la bendición que tenemos nosotros como cristianos, hermanos, es que nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús, todos nuestros pecados. Entonces, nosotros debemos tener una conciencia de buscar a Dios por su misericordia, por lo que hemos recibido en Cristo, que no nos merecemos. Aquí las bendiciones estaban condicionadas a su comportamiento. En Cristo nosotros, las bendiciones que hemos recibido son absolutamente por gracia. Porque Dios no nos ha dado lo que nos merecemos. Dios nos ha dado algo que no nos merecemos. Dios nos ha dado bendiciones, nos ha perdonado en Cristo, nos ha hecho sus hijos, y todo es en Cristo, ¿verdad? Y no es exactamente como está aquí, ¿verdad? Pero muchos no lo alcanzan a discernir, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir que si yo vengo y me humillo y trato de, como que vuelvo a empezar a ser cristiano, ¿verdad? Como que otra vez no podemos mezclar las dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un pacto diferente. El que nosotros tenemos en Cristo es un pacto donde Él, fíjese, nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Quizá lo que va a escuchar usted le va a sorprender, pero nosotros recibimos las bendiciones de Dios gracias a Cristo. Todas las bendiciones que recibimos son gracias a Cristo, porque Él nos representa. Él es nuestro representante. Si nosotros fallamos ante Dios, el que nos representa es Cristo y Él no falla. Por eso dice lo que leímos al principio, todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo. Y todo lo que hacemos, que es incompleto, porque no somos perfectos ni en nuestra obediencia, todo lo que hacemos es filtrado a través de Cristo Jesús. Entonces, Cristo es el que presenta
nos representa ante el Padre. El día de hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos gracia sobre gracia, bendición tras bendición, no por lo que somos nosotros, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso nos vale, eso nos valida a nosotros. Entonces, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados porque estamos en Cristo. Nosotros recibimos bendiciones, las que sean espirituales y materiales, porque estamos en Cristo. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez Dios no le ha bendecido porque usted falló en algo? ¿O siempre le bendice? Siempre nos bendice. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo es el que nos representa. Cristo es el perfecto. Y como Él es perfecto, la bendición está garantizada que nos va a llegar. Amén. Está garantizada que nos va a llegar. Él nos promete que en Cristo todas las promesas son sí. Pero en Cristo. O sea que nuestra condición es estar en Cristo. Porque Cristo es el que es el justo por nosotros. Él es el perfecto por nosotros. En otras palabras, como Cristo nunca va a fallar, la promesa que Dios nos hace en Cristo, Él siempre la va a cumplir. ¿Sí? Porque Él es nuestro representante. Si quitamos a Cristo, lo quitamos y nosotros nos ponemos directamente con Dios, nos va a pasar lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos estaban directamente con Dios y como ellos fallaban, Dios los tenía que castigar. Pero nosotros, como estamos en Cristo, aunque fallemos, Cristo no falla y Él nos está representando. Por eso las promesas de Dios siempre son sí en Cristo, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, porque nosotros vivimos en la gracia. Nosotros no tenemos un pacto de obras. El pacto de obras es que si yo me porto bien, Dios me bendice. Si yo no me porto bien, pues Dios me maldice, ¿verdad? No estamos en ese pacto. En ese pacto estaban los judíos, los hebreos. Nosotros estamos en el pacto, en el nuevo pacto, que estamos en Cristo. Y gracias a Cristo nosotros tenemos garantizada la bendición. Amén. ¿No es una mejor promesa esa? Amén, ¿verdad? O sea que las promesas de Dios siempre las vamos a recibir. Y las promesas de Dios del nuevo pacto son el perdón de nuestros pecados, para empezar. Vamos a ver esto. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en que estamos nosotros, en Cristo, dice, Dios Padre hace un pacto con su Hijo. El nuevo pacto lo hace con nuestro representante. No con nosotros directamente lo hizo, sino con nuestro representante, que es su Hijo Jesús. Y en Jesús es bendecida toda la humanidad. En lo espiritual y en lo material. Dios cumple lo prometido, lo que prometió en el Antiguo Testamento, que íbamos a tener un representante, un Mesías, un Salvador. Él ya lo proveyó, ¿verdad? Y nosotros que creemos en Él, recibimos, dice, lo primero que recibimos al venir a Cristo es el perdón de nuestros pecados. ¿Ves? ¿Y qué es lo que hicimos? Nada. No hicimos nada para que seamos perdonados. El que lo hizo fue su Hijo. Jesucristo lo hizo. Él fue a la cruz por nosotros y en nuestro lugar. Entonces, Él se encargó de que Cristo se encarga de que todo lo que Dios promete de bueno a la humanidad, lo recibamos a través de su Hijo. Entonces, cuando nosotros leemos 2 de Corintios, con el cual empezamos, vamos a ver que todas las promesas de Dios son sí en Cristo. O sea que no son sí directamente para nosotros, sin Cristo, sino sin Cristo no vamos a recibir. No, sin Cristo lo que recibiríamos sería el castigo de nuestros pecados. Serían maldiciones, serían cosas que nosotros merecemos por ser desobedientes. Pero no recibimos eso. Aunque también la Biblia dice que Dios sí disciplina a sus hijos, ¿verdad? Sí los disciplina. A los cristianos que se portan mal, no los castiga con la muerte, ¿verdad? Sino que les hace sus jaladas de orejas.
les reprende, los castiga para que despierten y reaccionen. Están haciendo lo malo. Pero cuando la persona se da cuenta de sus errores, y dice el apóstol Juan, si alguno de nosotros comete pecado, dice, que lo confiese a Dios, y Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Y se lo pedimos perdón en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro representante, Él es que murió por nosotros, y así las bendiciones de Dios no se detienen, siguen fluyendo, siguen llegando a nosotros. O sea que estamos en una mejor condición. Vamos a ver perdón, dice el nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Fíjese que esta es una promesa que hace Dios para aquellos que entren a ese pacto. Es un pacto incondicional. Es incondicional porque a nosotros no nos está pidiendo que nos tenemos que portar bien para que nos dé esa bendición. Porque el que se portó bien por nosotros es Jesús, nuestro representante. Y gracias a que Él se portó bien, nosotros recibimos la bendición. Fíjese qué dice aquí. Hebreos 10, 15. Dice así, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ya explicamos la semana pasada de que esta frase, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, es una sola idea que se repite nada más. Se dice 2 veces de distinta manera. Poner la ley en el corazón es lo mismo que Dios, así como Dios escribió las leyes con su dedo, ¿verdad? La piedra. Ahora el Espíritu Santo las graba, pero en nuestra mente, nuestra conciencia. Entonces, y luego dice, y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Si nosotros nos portamos mal, ¿verdad? O desobedecemos a Dios, lo que Dios nos dice es que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro pecado y le pidamos perdón a Dios. Y dice que Él es fiel y justo y nos va a perdonar. Es una promesa que Él nos hace. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a ver esa parte. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, dice, a un mediador. Hebreos diría a un sacerdote o un representante o alguien que nos representa. A Jesucristo, dice, y este Jesucristo lo describen como el justo. Justo quiere decir el perfecto, el que no ha cometido pecado. Él, este justo, este Jesucristo, este intercesor, es el sacrificio, o es el que se sacrificó en la cruz por el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, que ese pecado que tú cometiste ya está perdonado anticipadamente en la cruz. Lo único que Dios te pide es que lo reconozcas y que lo dejes de hacer, ¿verdad? Y luego dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ahí estamos incluidos todos. En otras palabras, que esa bendición que nosotros tenemos del perdón de nuestros pecados
es algo que Dios promete, que estamos perdonados. Él nos promete el perdón de nuestros pecados en Cristo. Esa promesa es sí en Cristo, siempre y cuando nosotros lo recibamos en nuestra vida y lo tengamos para siempre como nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, ahí empieza la bendición, ¿verdad? Ahí empieza la bendición. Y de ahí, hermanos, en que todo lo que Cristo ha logrado por nosotros son promesas que ya son una realidad. Porque dice, si seguimos leyendo, quizás no vamos a poder abarcar todo, pero tal vez sigamos la siguiente clase. Vamos a ver de que nosotros somos declarados justos. No porque somos justos en lo personal, sino por la justicia de Cristo. La obediencia de Cristo es puesta a nuestra cuenta, a nuestro favor, y nosotros, Dios nos ve como justos, porque nos une a la perfección de su Hijo. Romanos 5, vamos a ver ese pasaje, Romanos 5. Estas son promesas, hermanos, que ya son una realidad. No es que las vamos a recibir, ya las tenemos, ya las estamos viviendo. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, estas promesas vienen a ser parte de nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Usted es justo, yo lo he declarado justo. A mí y a usted, delante de los ojos de Dios, somos justos. No porque somos perfectos en nuestros actos, sino porque la justicia, que es justo, Jesucristo, se ha unido a nosotros, estamos unidos a Él, Él nos tiene en Él. Dice el versículo 18, por lo tanto, así como con una sola transgresión o pecado causó la condenación de todos, seres humanos, también un solo acto de justicia o de obediencia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Ves? Todo el ser humano que ha recibido esa justicia, Dios se la regala al ser humano, en su Hijo Jesucristo. Es una promesa que Dios le da a todo ser humano, en Cristo Jesús. Y luego dice, 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, o sea, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, todos, toda la humanidad, también por la obediencia de uno solo, o sea, Jesús, muchos serán constituidos justos. En otras palabras, está haciendo un contraste. Así como Adán falló y se convirtió en una persona injusta, ¿verdad? Que se merecía el castigo por su pecado. Nosotros, aunque somos pecadores y merecemos el castigo por nuestro pecado, Dios nos dio, que había prometido un Salvador, nos lo dio, y ese Salvador pagó por nuestros pecados y ahora vive intercediendo por nosotros en el cielo, representándonos, para que ese pecado ya no se note ni se vea, ¿verdad? Que desapareció, ¿verdad? No nuestra condición desapareció humana, sino nuestro estado de pecado desapareció. Dios ya no nos ve como pecadores. Entonces, al no vernos como pecadores y al tener ese representante en el cielo, las bendiciones de Dios fluyen, siguen llegando gracias a Cristo Jesús. Y así podemos mencionar otras cosas, ¿verdad? Otras cosas. Y esto ya es una realidad. Usted es justo no por lo que usted hace, sino por lo que usted recibió. La justicia de Cristo, ¿no? Y es una promesa que Dios hizo, nos hace en Cristo y ya es una realidad. O sea, no vamos a recibir esa justificación de aquí a 20 años. Ya la tenemos. El momento que creemos en Cristo, eso es lo que Él ya consiguió para nosotros. Entonces, cuando ya leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que las promesas de Dios, ya son una realidad en la vida del creyente, ¿no? Claro que a veces suceden cosas, ¿verdad? Que Dios nos enseña, como por ejemplo nos enseña que si estamos en una necesidad, podemos acercarnos a Él a pedirle su ayuda, claro. Eso también es una promesa que nos hace, ¿verdad?
Dice que Él nos enseña a orar para que nosotros nos acerquemos a Dios y pongamos nuestra confianza en Él, ¿verdad? Y así podemos nombrar algunas, ¿verdad? Algunas cosas. Dios nos promete el perdón siempre de nuestros pecados en Cristo Jesús. Nos promete ayudarnos. Nos promete que, por ejemplo, allá en Mateo, el Mateo dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Es una promesa de Dios. ¿Y qué cosas van a venir por añadidura? Pues todas las cosas que necesitamos para vivir. Cosas materiales, ¿verdad? Las cosas de la comida, la ropa, es de lo que está hablando este capítulo, ¿no? Que no nos preocupemos por la ropa, por la comida, por el techo, por la cama, porque Dios va a proveer eso. Lo va a proveer si recibimos a Cristo y le obedecemos, ¿verdad? Y confiamos que lo que Él nos enseña es verdad y vivimos de acuerdo a lo que Él nos pide. Las bendiciones están seguras, están fluyendo, porque Jesucristo nos va a representar siempre. Él siempre va a ser justo y perfecto en nuestro lugar. Entonces las promesas de Dios están garantizadas, ¿verdad? Eso no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar y nunca va a tener ningún problema, pero lo que Dios sí nos promete es de que en esas situaciones Él va a estar con nosotros, ayudándonos y dándonos lo necesario para salir adelante, ¿verdad? Esas son promesas de Él, su compañía, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos hace ciertas promesas al cristiano, ¿verdad? Ya como cristianos. Nos dice que, por ejemplo, en Santiago dice que si nos falta sabiduría para tomar alguna decisión, porque a veces hay situaciones donde no sabemos qué hacer. Y dice que si nos falta sabiduría, que se la pidamos a Dios, ahí en Santiago 1:5. Y Dios nos va a dar la respuesta a lo que necesitamos, la decisión que necesitamos tomar, ¿verdad? Siempre confiando de que él en su palabra nos da muchas directrices, ¿verdad? Para guiarnos, ¿verdad? Y si no tenemos experiencia, le podemos preguntar a una persona con experiencia, un pastor, un líder que ya tiene tiempo en las cosas de Dios, él nos puede dar una buena dirección, un buen consejo, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios, ¿verdad? También dice la Biblia que si somos tentados a hacer lo malo, Él no nos va a dar una tentación que no podamos resistir y nos va a dar la salida, dice, ¿verdad? Claro que si queremos evitarla, pues nos va a dar la salida, pero si queremos, si queremos cumplir la tentación y caer en la tentación, pues va a ser decisión nuestra, ¿verdad? Pero la ayuda la tenemos siempre. Dios siempre nos promete su ayuda, ¿verdad? Y así, hermanos, la bendición más grande que tenemos, la promesa más grande que tenemos, es de que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Esa es la bendición en la que podemos confiar, sea la circunstancia que sea. Allá en Hebreos 13:5 dice, vamos a leer ese pasaje para terminar, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. ¿Cómo se dice? Hebreos 13:5. Estos cristianos hebreos estaban pasando por dificultades duras, porque estaban siendo perseguidos por ser cristianos, precisamente. Ellos vivían, el Imperio Romano en esa época estaba muy, 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 muy duro en la política, porque ser cristiano se convirtió no solamente en un movimiento religioso, sino era religioso político, porque los romanos miraban al emperador como un dios. Entonces, si los cristianos decían que para ellos el Señor no era el rey, el César de Roma, sino que era Jesús, se convertía en algo político, ¿verdad? Porque no era solamente religión. Ahí no estaba separado el Estado y la religión. Ahí era una sola cosa. El rey era visto como un dios, ¿no? El César. Entonces era religión y política junto. Entonces, si tú decías que eras cristiano, es como diciendo, yo no reconozco al César como rey, ¿verdad? Ni reconozco su reino. Yo reconozco a Jesús como mi rey y obedezco sus leyes, sus mandamientos. Entonces se convirtió en un problema religioso político, ¿verdad? Entonces los cristianos estaban pasando por muchas necesidades
porque había escasez de trabajo, en fin, las cosas se puso difícil. Entonces, mira lo que dice aquí Hebreos 13:5. Manténganse libres, le dice el escritor a estos cristianos, del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y esa es una promesa que Dios hace a los cristianos, a los como nosotros que creemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, y usted puede ver algunas otras bendiciones, algunas otras promesas que tiene Dios. Desde luego que hay promesas que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Ah, por ejemplo, Dios nos promete el Espíritu Santo y ya lo tenemos, ya lo hemos recibido, porque Dios, el Espíritu Santo era algo que Dios prometía a todos aquellos que creyeran en su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo ya lo tenemos, ya está produciendo fruto en nosotros. Ya está produciendo fe, ya está produciendo amor, ya está produciendo paciencia, ya está produciendo. O sea que esa promesa del Espíritu Santo ya es una realidad. O sea que no es algo que no hemos recibido. Casi todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento ya lo estamos viviendo, ya es las promesas que Dios nos da, ya son casi una realidad, son una realidad, no son casi, ¿no? Hay otras que todavía no se han cumplido, ¿verdad? Que estamos esperando. Por ejemplo, Jesús nos prometió que si morimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él fue a ver a Lázaro? Lázaro ya había muerto y le dijo, y él le preguntó a una de las hermanas de Lázaro que si ella creía en la resurrección, y dijo, sí, yo creo en la resurrección, dijo. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá o seguirá viviendo. Su espíritu va a estar conmigo. Yo voy a recibir su espíritu. Él dijo que iba a preparar lugar, desde luego que no es un lugar material en el cielo, ¿verdad? Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también ustedes estén, dice. Pero está hablando de lo espiritual. Cuando la persona muere, Jesús nos recibe con él, en su presencia, ¿no? Nuestro espíritu hasta que llegue la resurrección, que es otra promesa que tenemos. Pero Jesús promete que cuando él regrese, los que han muerto creyendo en él resucitarán y tendrán un cuerpo nuevo, incorruptible. Primera de Corintios 15. Pues quiero apuntar ahí, Primera de Corintios 15, 42 al 44. Y también promete que cuando él vuelva, va a ser nuevas todas las cosas. Y vamos a vivir en un reino donde ya no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor, ¿no? Entonces, esas promesas todavía no se han cumplido, pero al ver que todas las que sí se han cumplido y están cumpliendo en nosotros, pues podemos tener por un hecho de que se van a cumplir. Porque el que prometió perdonarnos, nos ha perdonado. El que prometió darnos el Espíritu Santo, nos lo ha dado. El que nos prometió bendiciones a través de Cristo, las estamos recibiendo. Día a día recibimos bendiciones. Y no las recibimos porque somos buenos. Las recibimos porque Cristo es el bueno y es nuestro representante. Y va a ser nuestro representante hasta el último día que Él venga o hasta el último día que nosotros vivamos en esta tierra. Entonces, esas promesas ya son una realidad. Las únicas que faltan son que Él vuelva y la resurrección, ¿verdad? Las únicas que faltan, ¿verdad? Pero de todas las demás, ya la estamos viviendo, ya la estamos experimentando en nuestra vida y podemos dar testimonio de ello, ¿verdad? De que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, ¿verdad? Y aparte de eso, si cometemos una falta, Él nos da la oportunidad de reconocerla, de arrepentirnos y nos garantiza que tenemos el perdón gracias a Cristo, ¿verdad? Porque como leímos al principio, todas las promesas son sí, todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Entonces, esa es la clase de hoy, ¿verdad? Si quieren hacer preguntas, vamos a terminar la grabación y después de la grabación se quedan ahí para hacer preguntas o comentarios. Vamos a terminar la grabación.
Gracias por su atención.